Buenos días, hermano. Es para mí un gran privilegio poder estar aquí junto con ustedes en este hermoso sábado que el Señor nos está regalando, ¿no? En el cual podemos estar aquí para rendirle este culto de adoración. Un culto que también los ven por internet, me avisaron. Así que saludamos a todos nuestros hermanos que tal vez no pueden venir a este lugar para adorar a Dios, pero seguramente que en el lugar donde están adoran al Señor. Quiero decirle que, como bien dijo la persona que me presentó, mi nombre es Fabián Menchacabazo, es un apellido vasco, ¿no? Soy de la localidad de José Cepaz, anciano de la iglesia de Santa Brígida. No se dejen engañar por el nombre, es una iglesia adventista del séptimo día, ¿no? Lo que pasa que en José Cepaz hay 11 iglesias en esa localidad, ¿no? Y los barrios están influenciados por los nombres de los barrios, por la cultura católica. Y entonces tenemos iglesias como, por ejemplo, la iglesia de Sagrada Familia, ¿no? Y hay otros barrios que se le ha puesto por nombre un punto cardinal. Por ejemplo, tenemos la iglesia del oeste en la zona. ¿Por qué? Porque la ciudad donde se encuentra esta iglesia se llama Ciudad de María, y ya era mucho ponerle la iglesia de María, ¿no? Pero así estamos. En José Cepaz, hace unos años atrás, yo ingresé a la iglesia en el año 1980, soy casado, tengo 5 hijos, 4 ya tienen familia, tengo 4 nietos, tengo 61 años, así que somos una familia grande y gracias a Dios por eso que todos están bien, ¿no? Como decía mi papá, todos comen, ¿no? Y soy carpintero, así que sepan disculpar, no soy un profesional de la palabra, solo trabajo en una carpintería, hago mueble, así que me invitaron para estar aquí en este sábado. Y la verdad que cuando me invitaron, yo había ido a algunas iglesias aquí en Capital Federal, pero cuando me dijeron tenés que ir a Palermo, uno ya en el corazón le empezó, ¿no? A latir fuerte. E inclusive hasta anoche mi señora me dice, te veo muy preocupado. ¿Y qué, para qué? Voy a una iglesia allí donde siempre solemos ir a prepararnos, ¿no? Para servir mejor al Señor. Pero le pedí a Dios donde Él me envíe, allí estoy. Y es como decía en la clase de escuela sabática hoy, es cuando uno, es como se va a operar, ¿no? Cuando antes de operarse está nervioso y tensionado, pero cuando ya está en el quirófano se entrega, ¿no? Y eso es lo que pasa a veces cuando venimos a predicar. Uno ya está y de alguna manera Dios seguramente nos hará recordar lo que hemos preparado para compartir con ustedes. Yo desde muy chico estoy con la Biblia. Nací en una organización religiosa que ustedes lo conocen porque constantemente están golpeando las casas. No hace falta decir el nombre, algunos se dan cuenta. Nací en un hogar allí, de la niñez, mi adolescencia lo pasé allí también y mi juventud. O sea, me crié golpeando casa, ¿no? Anunciando el eminente Armagedón, ¿no? Pronto llega el Armagedón. Y eso es lo que anunciaba en aquel entonces, ¿no? Que ya venía el fin de este sistema de cosas. Son palabras que utilizaba en aquel entonces. Pero en el año 1980 el Señor me llamó a pertenecer a esta familia, a su pueblo, a la iglesia adventista del séptimo día. Y me abracé al regreso de Cristo. Ahora ya no predicaba el Armagedón, sino que predicaba ¿qué? Que Cristo vendría pronto. Cuando me bauticé, había un plan de la iglesia, quinquenal eran, y todavía siguen. Era 1000 días de cosecha, ¿se acuerdan? Aquellos que tienen años en la iglesia, era bautizar durante 1000 días, 1000 personas por día. Eso nos daba mucha alegría y trabajamos con mucha fuerza. José Cepaz creció bastante en ese tiempo, ¿no? Y luego de esos 1000 días de cosecha venía cosecha 90, ¿no? Otro plan quinquenal. Ese plan también nos estimuló mucho porque según las estadísticas en esos años la iglesia creció el 30% en su feligresía. Así que no, la iglesia iba en aumento. Y yo en lo personal pensaba cuando me bauticé, Cristo no va a tardar antes de 1990 de venir. Yo decía, 10 años para prepararnos y para preparar a personas para que encontrarse con Cristo. Es lo que deseaba de corazón. El título que ustedes vieron en el boletín del tema, cuando me llamaron el lunes, me dicen, ¿cuál es el título del tema? Es la primera vez que me preguntan a mí cuál es el título del tema. Entonces yo pensé
Dije, le voy a poner un título y dije, miles o muchos que hoy viven no morirán jamás. Claro, no es una afirmación, es un anhelo, ¿no? Porque si nosotros terminaríamos la obra de la proclamación del mensaje, muchos que hoy viven no van a morir. Uno no sabe hasta cuándo va a vivir. A mí ya me quedan pocos años y estoy como Jo, que pasan los años tan rápido, ¿no? Cuando pasan los 60 años, cada vez pasan más rápido. Pero uno desea no morir, que Cristo pueda llegar, y por eso el anhelo es de proclamar y de anunciar el regreso de nuestro Señor. Así que pensaba en 1990, luego vino Misión Global, la iglesia se iba a extender a lugares donde no estaban, luego venía el evangelismo satelital en 1995, y así la iglesia iba avanzando. Ya estamos en el año 2016 y todavía esperamos al Señor. El himno que puse al principio, que me pidieron qué himno vamos a cantar, es No me olvidé de ti. Eso lo amo, ese himno, porque a veces tanto esperar. Desde niño esperaba el Armagedón, que en definitiva era cambiar el mundo, que el mundo sea establecido en un lugar de paz y de felicidad por la eternidad, después del Armagedón. Creía otra cosa, pero luego con la venida de Cristo pensaba que Cristo tendría que venir pronto, y ya llevo 61 años, ¿no? Pero el Señor nos dice, no me olvidé de ti, ¿no? Voy a cumplir mi promesa. Pero claro, para que esa promesa se cumpla, nosotros tenemos una parte importante. Hay un versículo que lo sé desde que tenía 5 o 6 años. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, nuestra parte es predicar, es anunciar, para de esa manera acelerar el regreso de Jesús. Si muchos de los que están aquí no quieren morir más, hay que predicar. No hay otra. Cuando alguien muere, hace poquito falleció un conocido de cáncer, cuando alguien muere, eso tiene que reanimar a predicar más. ¿Por qué tiene que seguir ocurriendo esto? Tenemos que anunciar para que el Señor pueda regresar. Vamos a meditar en unos pasajes de la Biblia que se encuentra en el Evangelio según San Mateo. San Mateo, capítulo número 9. El Evangelio de San Mateo registra el Sermón del Monte, la preciosa enseñanza de Cristo acerca del carácter de nuestro Dios. Y el capítulo 8 y 9 encontramos una serie de milagros registrados por San Mateo, que es como dándole autoridad al Señor, que lo que había enseñado provenía de Dios. El capítulo 9, y vamos a dar lectura el versículo 35 hasta el 38. Capítulo 9, versículo 35 hasta el 38. Y dice la Biblia: y Jesús recorría las ciudades y aldeas, y enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio del reino, y sanaba toda enfermedad y dolencia. Al ver las multitudes, sintió compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. San Mateo aquí nos dice cuál era la tarea de nuestro Señor cuando estuvo aquí en la tierra. Era recorrer las ciudades y aldeas de aquel entonces. La tarea de Cristo era la de enseñar a los demás. No sé ustedes aquí en Palermo, yo veo la zona donde estoy, en José Cepaz, o alguna zona lindera allí como San Miguel, ¿no? O Granbur o Pilar. Normalmente nuestras iglesias, y todos de alguna manera tenemos parte que ver en esto, nos estamos encerrando en nosotros mismos, casi pensamos en la tarea de la iglesia como algo interno. Por ejemplo, para darle como... Yo estuve en varias juntas de nombramiento por la gracia de Dios.
En una de las juntas de nombramiento, en una de la iglesia donde estoy ahora, después de haber elegido los puestos que cada uno iba a ocupar dentro de la iglesia, perdimos prácticamente como 45 minutos, no creo que sea menos que eso, para tratar de encontrar un lugar para un hermano para darle una tarea. Porque decían, algo hay que darle. Es un hermano que tiene entusiasmo, no lo podemos dejar sentado en el banco. Eran las expresiones de la junta allí, ¿no? Vamos a tratar de ubicarlo para que él se sienta activo dentro de la iglesia. Hasta el fin que inventamos un puesto entre todos ahí, sacamos algo, agregar algo y pusimos allí al hermano para trabajar. Pero lo que más llamó la atención, que al final el que presidía la junta, en su oración, él pidió, de acuerdo a este texto bíblico, que el Señor envíe más obreros. Y uno quedaba medio descolocado porque estuvimos tratando de ubicar a uno que no teníamos un trabajo para darle y sin embargo pedimos que Dios envíe más obreros. Claro, lo que pasa es que la mentalidad nuestra es el trabajo interno, parece que el trabajo hacia afuera fuera algo secundario, pero en realidad el trabajo prioritario es el trabajo hacia afuera, no el trabajo adentro. Aquí adentro nos preparamos para servir mejor al Señor allí, en la calle. Jesús, su tarea era recorrer las ciudades. Se introducía dentro de las aldeas, estaba con las personas, con la gente. Conocía sus preocupaciones, sus dificultades. Por eso él dice que tuvo compasión de ellas, porque veía cómo estaban. La tarea de Cristo era enseñar en la sinagoga de ellos. Saben, es muy importante enseñar lo que dice la palabra de Dios. Las doctrinas de la iglesia son muy importantes. ¿Por qué? Porque la única manera de conocer a Dios es a través de su doctrina. Porque nosotros conocemos al Maestro a través de su enseñanza. Porque a Dios no lo podemos ver. No lo vemos como es. Pero a través de la enseñanza uno puede comprender cómo es Dios. Cuando Dios me dice a mí no matarás, no solamente me está indicando lo que no debo hacer, sino que me está diciendo que Dios no mata. Porque lo que Él transmite es su carácter dentro de las enseñanzas bíblicas. Por eso es muy importante enseñar y tratar de corregir errores. Conozco a un muchacho, Pedro, que se congregaba conmigo antes de ser adventista del séptimo día. Y estoy hablando hace casi 40 años atrás. Pedro era un fiel predicador. Era una especie de precursor especial. Dedicaba muchas horas en la semana de proclamar el mensaje del reino. Resulta que trabajando ahora en la iglesia adventista, llego a la casa, ya Pedro estaba casado, y lo encuentro en una casa. Y le digo, Pedro, ¿cómo está tanto tiempo? Y Pedro me dice, ya no asisto más a la congregación. ¿Pero qué te ha pasado? Tú eres una persona fiel, dedicada al servicio de Dios. ¿Por qué no asiste? Y mira, desde que soy padre ya no entendí el amor de Dios. Eso me dijo. Yo soy padre también. Y cuando es padre uno comprende más el amor de Dios. Pero yo le pregunté, ¿pero por qué llegaste a esa conclusión? Y él me dijo esto. Mira, Fabián, si Dios realmente me amara, se hubiese entregado Él y no hubiese entregado una criatura, que era Jesús. Claro, él había llegado a esa conclusión porque le habían enseñado erróneamente diciéndole que Cristo no era Dios. Entonces, cuando vio lo que era el Hijo, si uno amaba, se entregaba a uno. Pero si él hubiese sido correctamente enseñado, no hubiese dicho eso, sino que Dios mismo se entregó por nosotros. ¿Vieron que una enseñanza errónea desvirtúa el carácter de Dios? Por eso el enemigo de las almas está tan preocupado en enseñar cosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Y nosotros, nuestra tarea es aclarar a la gente, enseñándole lo que la Biblia dice realmente acerca de nuestro Creador.
Por eso es muy importante enseñar, predicar, darle esperanza a las personas de que muy pronto se establecerá un reino donde ya no habrá sufrimiento, ni muerte, ni dolor, ni nada de lo que a nosotros hoy tanto nos daña. Que ellos tengan esa esperanza. Eso es predicar el reino y sanando, dándole palabras de estímulo, de ánimo en medio de su conflicto y sus luchas. Sandra Luqui es una vecina mía prácticamente, vive a unos 100 metros de mi casa y a pesar de los años que yo estoy viviendo allí, yo no la conocía. Mi esposa es directora de ASA, era directora de ASA hasta el año pasado, está en otro lugar, era directora de ASA de la iglesia. Y ella me dice, Fabián, hay una persona que yo tampoco sabía que vivía ahí, pero está allá adentro, vive dentro de la casa, se llama Sandra y es cuadriplégica. Ella no puede mover prácticamente ninguna de sus articulaciones, pero razona bien, lee, no se entiende cuando habla, pero la madre la entiende bien. Me gustaría que les pueda ir a dar estudios bíblicos. Entonces fui. Está bien, arreglamos, el jueves fui a la casa, luego de venir de mi trabajo, fui a la casa de Sandra. Me asombró la condición que estaba Sandra. Sandra vivía prácticamente de la cama, la traían en un sillón de peluquero hasta el piso, ahí la colocaban en una colchoneta y ahí vivía. No tenían una silla de rueda especial porque la familia era muy humilde y esa silla que ella necesitaba valía fortuna. Entonces vivía de esa manera. No tenía ningún tipo de tratamiento kinesiológico, nada por el estilo. Y cada vez su estado estaba empeorando. El primer estudio bíblico es acerca de aquello que damos estudios bíblicos, ¿se acuerdan de los que la Biblia habla acerca de Dios? Y hay una pregunta allí que dice, ¿cuál es el carácter de Dios? Entonces hicimos la pregunta, yo estaba sentado en el acolchado que estaba en el piso, ella estaba ahí también recostada, le mostraba la Biblia, ella lo leía también, llegamos después de leer la pregunta y leer el texto bíblico, llegamos a la conclusión, o llegué yo más precisamente ayudándola, que Dios es amor. Ahí Sandra dijo algunos balbuceos, que no logré entender bien lo que decía. Entonces le pregunté a su madre Aurora, que es una mujer viuda y que vive con ella. Entonces, Aurora, ¿qué es lo que dijo Sandra, que tenía 35 años, que tiene 35 años ahora mejor? Y entonces me dice Aurora, ella dice, si Dios es amor, ¿por qué ella está así? Pregunta para un instructor, ¿no? Si Dios es amor, ¿por qué ella está así? Ella hasta los 10 años fue normal, y ahí tuvo un problema degenerativo y estaba así. ¿Qué pregunta? Cuando me hizo esa pregunta, yo le pedí a Dios que me dijera algo, pero había un silencio por todos lados. Vieron que uno no sabe lo que decir. Estaba como los amigos de Job, no sabía qué es lo que decir, ¿no? Hasta que de alguna manera, o tal vez Dios haya puesto en mi mente eso, le dije, mirá, Sandra, yo no sé por qué estás así, no lo sé. Pero la Biblia dice que Dios es amor y Jesús también nos dice que Dios es amor. Ahora, ¿por qué estás así? No tengo esa respuesta. A Sandra mucho la respuesta no la satisfizo, o sea, él está con sus problemas. Pero seguimos estudiando. No sé, mis queridos, cómo hace Dios. No lo sé. Pero Dios la fue transformando. Fuimos leyendo lecciones tras lecciones hasta que ella empezó a abrazar la fe en el sentido de la esperanza de que Dios establecería un reino donde no existiría más esa enfermedad. Ella ingresó a la iglesia por profesión de fe. Dios le concedió por medio de la municipalidad una computadora que con algunas cosas ella puede manejar y predica a través de esa computadora. Le consiguió también una silla para que se pueda mover. Sandra sigue en el mismo estado que está, pero Sandra ahora vive con esperanza. Ella espera al Señor. Y saben, cuando uno está medio cabizbajo, con algunos problemas, tal vez laborales o algunos otros tipos de problemas, yo me voy a la casa de Sandra y la escucho a Sandra, que ya le empecé a entender bien el balbuceo, ¿no? Y cuando la escucho me da palabra de aliento. Cuando salgo de la casa dice, si ella está así y mantiene esa esperanza, como si estuviera viviendo ya en el reino que Dios establecería, como yo, que tengo mis articulaciones bien dentro de todo, no voy a hacer la tarea que ella lo está haciendo por medio de su computadora. Eso es también sanar, hermano.
Porque a veces nosotros pensamos que sanar es hacer grandes milagros. Eso lo hace Dios. Pero darle la esperanza a una persona es sanar. Jesús enseñaba lo que era el carácter de Dios. Jesús predicaba que pronto se establecería un reino y Jesús sanaba también. Y es la tarea que nosotros tenemos que realizar. Y por eso dice que Jesús, cuando salió y veía a la gente, se compadeció. Estaban como huérfanos, ovejas sin pastor. Y una persona huérfana es una persona insegura, que no sabe si va a comer mañana, que no se siente querido. El mundo está así, sin Dios son huérfanos. Y nosotros que tenemos un Padre extraordinario que nos cuida, nos alienta en momentos de dificultades y lucha, ¿cómo no se lo vamos a decir a los que están más adelante? Por eso, ojalá que nosotros podamos salir de las iglesias, no se entienda bien, no salir de apostatar, sino salir a proclamar el mensaje y venir aquí. Las reuniones serían otras cuando empecemos a contar los testimonios de lo que Dios está haciendo en tal zona, en tal lugar. Entonces todo se produciría verdaderamente un revivamiento espiritual. La palabra de Dios sigue diciendo, por ejemplo, entonces Jesús, al ver todo eso, le dijo a su discípulo: la mies es mucha, pero los obreros pocos. La cosecha es mucha, dijo Cristo. Nosotros solemos decir, la gente está dura, nadie tiene interés, ¿no? Pareciera que contradijéramos lo que Cristo dijo, ¿no? Cristo dijo, la cosecha es mucha. Hay muchas personas que nos están esperando. Por supuesto que algunos harán distintas tareas, no todos tienen los mismos dones, pero cada uno tenemos un don. El don que tenemos debe ser nuestro ministerio. Si a mí me encanta golpear casas, porque fui criado en ese sentido, entonces uno va y golpea una casa y habla con las personas, para mí es una aventura, porque fui desde niño formado así. No quiere decir que todos hagan eso, pero de alguna manera todos tenemos que estar involucrados para llevar el mensaje, porque hay muchas personas que nos están esperando. Pero el diablo nos hace creer a nosotros que la gente no tiene ningún tipo de interés. Con mi familia fuimos hace poco a una localidad de acá de la provincia de Buenos Aires. Una linda, no voy a decir el nombre porque capaz que hay alguien aquí y después van para allá. Fui ahí y lo primero que uno va cuando va a una localidad a pasar un fin de semana, algo así, lo primero que hace es buscar dónde se reúnen nuestros hermanos el sábado. Yo lo hago eso, dónde se reúnen. Averiguo por ahí, por medio de la asociación, a ver dónde se reúnen. Y me informaron que había una congregación pequeña que se reúnen en tal dirección. Así cuando llegó el sábado de mañana, fuimos con la familia a ese lugar. Era un garage el lugar. El dueño del garage era el anciano de la congregación. Pero en definitiva era una congregación de 6 o 7 personas y era una ciudad importante. Estuvimos ahí con la escuela sabática y cuando uno es nuevo normalmente llega a esas congregaciones pequeñas, nos invita a tener el tema, así que tuve un tema allí con ellos y luego del tema nos quedamos conversando con todos ellos. Eran prácticamente 3 familias y me decía el hermano allí, acá en este lugar es muy duro, muy tradicionalista. ¿Vio la catedral que está en la plaza? Y sí, había una catedral enorme. Bueno, acá van todos a misa. Nadie tiene interés en la palabra de Dios. Ninguno. Y mire que trabajamos. Cuando bautizamos uno por año es una gran fiesta. Y bueno, yo dije, será así. Yo donde vivo en José Cepá, parece que uno siempre crece. No sé, será así, será otro territorio. Uno aprende de esa manera. Allá será distinto. Pero resulta que después el domingo, cuando salimos a caminar, me encontré con un salón del reino grandísimo, con un montón de gente, donde yo estaba antes. Y yo le digo, ¿cómo es posible? Ellos, que yo estuve tantos años ahí, con esas doctrinas tan extrañas, tanto que separan a la familia, de la sociedad, pueda tener tanta gente y nosotros que tenemos un precioso mensaje, digamos que la gente es dura. Yo llegué a la conclusión que el problema está en nosotros, que no dedicamos tiempo para que el Evangelio se extienda. Ese es el problema que tenemos como iglesia. No hacemos pacto con Dios en el tiempo. Yo trabajo en la carpintería
Tal vez para uno sería más fácil, bueno, Señor, yo voy a trabajar 3 horas más hoy y voy a ofrendar esas 3 horas más. Pero capaz que el Señor me dice, pero antes de trabajar 3 horas más y ofrendarme, ¿por qué no vas a trabajar en el territorio? Eso es más productivo, es mucho más productivo, porque de esa manera otros pueden contagiarse y también involucrarse en la tarea de la transmisión del mensaje. Hay muchas personas que están esperando que nosotros lleguemos a sus hogares. Eso es lo que dice Jesús. Pero para poder entender eso, nosotros tenemos que salir, meternos dentro de ellos, ser sociable y ser lo más sociable. Uno cuando sale de la casa tiene que saludar a todo el mundo, porque alguno lo saluda y se queda, a este, ¿no? Pero saludar, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Es bien sociable. O ¿cómo están? Me siento al lado del tren de una persona y ya conversamos un poco. Dice, qué día lindo, hermoso que nos regaló hoy el Señor. Y la gente ya nos escucha y capaz si hay interés va a prestar mucho más atención. ¿O no es así? A veces uno vengo a una iglesia aquí. Yo uso saco y corbata solamente los sábados porque uso el trabajo de carpintero. Entonces, cuando vengo, me siento en el tren y voy con el maletín, con la vía, alguien se sienta al lado mío y usted es pastor, me dice, ¿no? Y es la oportunidad de predicar. O sea, Dios lo trae a nosotros para que le hablemos. Hay mucha gente que es así, pero nosotros tenemos que relacionarnos, tratar de introducirnos dentro de ellos, de ser bien sociables, porque de esa manera vamos a pescar mucha gente, muchas personas, y van a ver cómo Dios lo va a bendecir ricamente. Fíjense, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y Jesús nos dice, rogad al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Cuando yo leí este texto bíblico, me pareció algo como, yo le tengo que pedir a Dios que envíe más obreros. ¿Acaso Dios no quiere enviar más obreros? Dios quiere enviar más obreros y está de alguna manera predicando en distintos lugares a través de distintas personas de que haya más obreros. O sea, es la voluntad de Dios de que haya más obreros. Ahora, ¿por qué yo tengo que rogar a Dios para que envíe más obreros? Porque al rogar, yo supuestamente estoy involucrado en la tarea. Cuando yo pido algo, es porque la estoy haciendo. Porque si yo digo, Señor, envía obrero, y yo no hago nada durante la semana, escúchame, Dios me estaría diciendo, te envía vos. ¿No? O sea, cuando uno pide obrero es porque uno está involucrado. Tal vez por eso Cristo dice, rogad al Padre para que envíe más obrero a la mies. Y saben, no hace mucho tiempo, a mí el Señor me enseñó algo. Ustedes saben, aquellos que tienen muchos años en la iglesia, que venimos orando mucho por el Espíritu Santo, ¿o no? Venimos clamando a Dios para que Dios se manifieste en nuestra vida, para que haya un gran despertar y de esa manera todos salgamos con mucho entusiasmo y alegría a proclamar el mensaje de salvación. Y tenemos planes en la iglesia, programas en la iglesia con ese fin. Tenemos el programa de los 10 días de oración y ayuno. Y recuerdo que no hace muchos años atrás, con mi familia dijimos, estos 10 días de oración vamos a hacerlo muy especial. Vamos a clamar a Dios, vamos a ir al culto de la mañana y vamos a ir al culto de la tarde. Vamos a confesar nuestros pecados, vamos a pedirle a Dios ayuda, que nos asista, que nos transforme, que nos capacite para trabajar. Vamos a clamar a Dios constantemente. Hicimos eso como familia. Recuerdo que me levantaba temprano, siempre me levanto temprano, pero me levantaba temprano para ir primero a la iglesia, y ir a las 7 en abril a la iglesia, en medio oscuro allí, pero estábamos ahí en la iglesia, a las 7 de la mañana, hasta las 8. Salía a las 8, tomaba el colectivo en la puerta, me iba hasta el tren, ahí me iba al trabajo. Del trabajo volvía e iba a la iglesia. Toda la semana fue así. Y cuando iba en el colectivo iba orando y pidiéndole a Dios que me diera más entendimiento de lo que había escuchado, qué es lo que quería que yo hiciera. Y cuando iba en el tren también trataba de meditar en las cosas de Dios, en las cosas de la iglesia. Escuchaba músicas de la iglesia. Eran 10 días preciosos. ¿Nos ayudó como familia? Sí. ¿A crecer? Sí, nos ayudó a crecer como familia. Nos sentimos más cerca de Dios, por supuesto. Pero luego llegó el tiempo de la evaluación. ¿Qué pasó
Claro, yo tenía otra expectativa. Yo tenía la expectativa de que toda la iglesia, que todos saldríamos a proclamar el mensaje y anunciar el pronto retorno de Cristo. Pero pasaron los 10 días, vino el programa de Semana Santa y todo fue como, ¿no?, apagándose. Entonces meditaba en eso, hasta que un día Dios me habló, y entiendan bien, no es que yo escuché la voz de Dios, ¿no?, por las dudas. No es que, aparte que Dios puede hablar también si quiere, pero no es que haya escuchado la voz de Dios. Dios puede hablarlo a través de un hermano, puede hablarlo a través de una persona, pero en mi caso el Señor aclaró mis ideas. De alguna manera, como dice el pastor Nazar, se alinearon las cucarachas, ¿no? Suele decir él. Entonces, de alguna manera pude entender cosas. Dije, yo hice todo eso, pensaba. Y es como el Señor me dijera, bien, hiciste bien, fuiste a la iglesia, oraste, estuviste tu culto, estudiaste la Biblia, oraste mucho, dedicaste mucho tiempo a estar en comunión conmigo, pero subiste al colectivo, te sentaste al lado de alguien, ¿le hablaste de mí? No. Fuiste al tren, ahí viste un montón de personas que vamos todos bien apretaditos ahí, ¿no? Es bueno a veces porque algunos se pelean y no pueden sacar la mano, estamos tan apretados ahí. Entonces, ¿le hablaste a alguien de mí? Tampoco. ¿Tuviste en el trabajo? Si bien en el trabajo ya me conocen, pero en esa semana ¿le hablaste de mí? No. Es como si Dios me dijera, ¿y para qué quieres el Espíritu Santo? El Espíritu Santo para transformar a la persona ya vino a la tierra. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo para terminar la obra que el Señor nos ha pedido. Pero para terminar la obra que el Señor nos ha pedido, tenemos que salir a trabajar. Para que Dios nos dé la herramienta necesaria, yo tengo que salir. Porque si no salgo, Dios no me puede dar algo. Si no puedo salir a trabajar, darme otra cosa más, sería una carga para mí. Al salir, Dios me va a ir habilitando a medida que avance. Ahí recién comprendí lo que es pedir el Espíritu Santo. Si yo clamo para que el Espíritu Santo se manifieste en mi vida, yo tengo que tener el valor o el coraje, la fuerza necesaria como para salir y hablar. Y eso se va haciendo un hábito en nuestra vida. Y cuando más hablo, eso se hace carne en mí, hasta el punto que ya no puedo dejar de hablar. Pero pareciera que nosotros estamos esperando algo que nos empuje a hacer la tarea, algo que nos obligue a hacer la tarea. Y eso no es tarea del Señor. Dios nunca nos va a obligar a hacer la tarea que Él nos encomendó. Hay una promesa en la Biblia que dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero esa promesa está dada a aquellos que van y hacen discípulos. El contexto bíblico indica eso. Él va a estar conmigo todos los días, pero va a estar conmigo, según lo que dice el versículo anterior, si yo voy a ser discípulo. Allí sí va a estar conmigo. Esa promesa está ahí, ¿no? Y si nosotros queremos que el Señor esté con nosotros y que nos ayude, nosotros tenemos que salir a trabajar. Y esos son los grandes problemas que tenemos. Hay una hermana de una de nuestras iglesias en José Cepaz, una querida hermana, que era una adventista como es uno y como son la gran mayoría. ¿Qué quiero decir con esto? Ella asistía los sábados a la iglesia, todos los sábados, después la sabática, el sermón. A la tarde venía a Sociedad de Jóvenes si le interesaba el tema, y los cultos de oración en vez en cuando. O 2 o 3 cultos en el mes, por allí. Cumplía con lo que la iglesia le demandaba. La obra misionera lo hacía cuando había un predicador que lo estimulaba a hacerlo. Entonces venía alguien y le predicaba acerca de la necesidad de predicar. Nuestra querida hermana salía a predicar, pero hasta que se olvidara lo que el predicador decía, porque nos olvidamos todo, entonces de vuelta seguía viniendo los sábados, ¿no?, a la mañana, a la tarde en vez en cuando, y los cultos de oración. Así era, una fiel hermana. Con el tiempo, como dice Elena de White, si nosotros no trabajamos vamos a morir espiritualmente. Con el tiempo, nuestra hermana, su fe se fue debilitando.
hasta que apostató. Antes de eso, el esposo venía a nuestra iglesia y nos decía que eran muchos los cultos que dedicamos nosotros, porque la esposa no estaba los sábados de mañana y a veces no estaba los sábados de tarde. Entonces el esposo estaba muy enojado con la iglesia y teníamos algunos problemas con él. Pero después, cuando apostató, se unió a la congregación donde yo era antes. Allí empezó a trabajar 6, 7, 8, 10 horas semanales. 2 horas haciendo visitas, revisitas, visitando cosas, dando estudios bíblicos, la escuela teoclásica y muchas otras cosas más. El esposo, imagínense en cómo estaba. Nos fue a ver a nosotros, quería que volviera a nuestra iglesia. Quería que volviera a nuestra iglesia. El pastor que lo atendió me dice: Fabián, tenés que ir conmigo. Tenés que ir conmigo porque como vos estuviste allí me podés ayudar un poquito. Tenemos que hablar con una hermana que está allí. Yo fui, pero ni hablé. Directamente lo acompañé, no hacía falta hablar porque cuando el pastor habló, la hermana le dijo: pastor, sabe, yo estoy allá y trabajo mucho, dedico tiempo a la obra, pero cada vez que yo leo la palabra sábado en la Biblia, es como un puñal en el corazón. Es como algo, no quiero leerlo. Cada vez que yo leo sábado en la Biblia, me recuerda el mandamiento de Dios. Entonces el pastor aprovechó eso y le empezó a hablar acerca de la importancia de observar el sábado, de unirse al pueblo de Dios, y nuestra querida hermana ingresó nuevamente a la iglesia con un rebautismo. Toda la iglesia expectante. Una hermana, ¿no?, trabajadora. Esta va a ser la directora misionera de nuestra iglesia, seguramente, porque ha dedicado tanto tiempo que es una especialista en esto. Pero ¿saben? Nuestra hermana volvió a hacer lo que hacía antes. Sábado de mañana, sábado de la tarde, algunos cultos. No hace servicio, salvo que venga un predicador y que lo anime a hacer. ¿Qué es lo que pasa? No hay duda que Satanás lucha mucho contra nosotros. Salir a predicar al pueblo de Dios le va a costar un gran esfuerzo. Vamos a tener que renunciar a muchos preconceptos que podamos tener nosotros acerca de las personas, acerca del interés. Salir a predicar es renunciar a lo que uno piensa que está bien y aceptar lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Y eso significa una gran lucha. Pero nosotros, si deseamos que Cristo venga pronto, tenemos que dedicarle tiempo. Si queremos que nuestra fe se robustezca, queremos que nuestro amor sea creciente y queremos tener el firme propósito de hacer la voluntad de Dios, tenemos que trabajar por los de afuera. Porque si no lo hacemos, lentamente nuestra vida espiritual va a ir diciendo hasta que muera. Es así. Un hermano caminando por los barrios de Sagrada Familia, un verano, encontramos a un querido hermano que había apostatado. Íbamos con un anciano de otras iglesias allí, ¿verdad? Es que están tan cerca, cada 20 cuadras hay una iglesia en José Sepa, ¿no? Entonces a veces nos encontramos, hacemos actividades juntos. Entonces íbamos con otro anciano y este hermano nos paró. ¿Cómo están ustedes? Él hacía mucho tiempo que estaba en la iglesia y se había ido, y hacía tiempo que se había ido. ¿Cómo hacen ustedes para permanecer tanto tiempo dentro de la iglesia?, nos dijo. ¿Cómo hacen para hacer eso? Para estar allí, ser constante. ¿Saben? Mi compañero hizo algunas afirmaciones de la comunión con Cristo y todo eso. Pero después que estábamos solos, le dijimos: ¿a vos qué te parece, Carlos? Francamente, ¿qué es lo que a nosotros nos mantiene en la iglesia todos los años? Y llegamos a la conclusión que lo que nos mantiene todos los años, aparte de la comunión con Dios, es el trabajo que podemos hacer junto con nuestro Creador. Eso es, el trabajo por los demás. Porque ahora vemos las manos de Dios. Podemos leer mucho de lo que Dios actuó en la Biblia con los profetas y los apóstoles. Podemos ver por internet muchas cosas que nos hablan de pastores, de milagros. Pero cuando uno sale a trabajar, uno ve la mano de Dios. Ve cómo obra y uno se siente fortalecido. No es porque se lo contaron de allá, no sé de qué país. No es porque pasó en el pasado. Está ocurriendo ahora. Pero para que eso lo pueda experimentar, yo tengo que trabajar.
yo tengo que dedicarle tiempo al servicio de la proclamación del mensaje de salvación. Cristo nos aseguró que si hacemos esa tarea, Él estará con nosotros. Si hacemos esa tarea, Él estará con nosotros, fueron las palabras de nuestro Señor. Por eso, queridos, los animo. Nosotros en José C. Paz también estamos con nuestras luchas, nuestras dificultades, pero los animamos a unirse de acuerdo al don que tengan. Unite a un grupo pequeño, pero no un grupo pequeño que sea una especie de grupo de autoayuda. Es un grupo para la ganancia de personas. Nos reunimos para fortalecernos, pero para traer nuevos. Porque si no traemos nuevos, eso se va a desintegrar. Ese es el fin. Unámonos al grupo pequeño para fortalecernos, animarnos, conocernos, orar unos por otros, pero cuyo objetivo principal es traer personas a Cristo. Si queremos trabajar visitando hospitales, cárceles, el don que a usted le guste, lo que ustedes quieran hacer, podemos buscar una pareja misionera, alguien que nos podamos complementar y poder salir y trabajar, dedicarle horas a la tarea. Mira, yo tengo mi pareja misionera y nosotros los jueves le dedicamos, de que yo vengo del trabajo, de las 6:30 hasta las 9:30 a la obra misionera, con mi pareja misionera. Visitamos, damos estudio bíblico, tenemos un trabajo y un horario, y en ese horario ponemos todas las actividades. Pero eso nos hace sentir bien. Y cuando vamos a la iglesia nos sentimos realmente realizados. Porque mientras alabamos a Dios, vemos durante la semana todo lo que hemos hecho junto a Cristo. Y uno se siente fortalecido. O si hay una campaña en la iglesia, y aprovechemos, toda la iglesia está en campaña. Entonces la oportunidad de traer mis amigos, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, de estudio, mis familiares, es el momento para traerlo, para acompañarlo, para llevarlo de vuelta a la casa. Esa es la tarea que tenemos que hacer. Y van a ver qué es lo que se va a producir en la iglesia si ocurre eso. No hay duda que veremos el cumplimiento profético que dice, por ejemplo, una cita de Elena de White que traje aquí del libro Evangelismo. Dice, por ejemplo, en el libro de Evangelismo, en la página 220, dice: veíase a centenares y miles de personas visitando las familias y explicándoles la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. En todas partes las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. El mundo parecía iluminado por la influencia divina. ¡Qué impresionante! Qué lindo sería estar allí, ¿no? Pero para que las puertas se abran, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Golpear o no? Tenemos que golpear. Alguno no tengo interés. No es el momento. Uno no es rechazado. El que es rechazado es el mensaje. Uno es instrumento en la mano de Dios. Voy a la otra casa. Y yo le puedo asegurar que si uno golpea casas, acá en la capital es más difícil, pero habla la gente en las plazas, de tanto que hablamos, vamos a pescar muchos. Y muchas personas vamos a encontrar con interés. Buscar la forma, pero tenemos que meternos en las plazas, en el subte, en el colectivo, en el tren, ¿no? Caminando, en un montón de lugares. A veces nosotros vivimos tan inmersos nosotros mismos que a veces salimos de la iglesia, nos metemos dentro de nuestro auto, vamos hasta nuestra casa, usamos un montón de personas, pero con ninguno hemos tenido contacto. Tenemos que ir cambiando algunas cosas para que la obra se termine. Y ojalá, mis queridos hermanos, que esta profecía de Elena de White, donde veía centenares y miles de personas predicando la palabra de Dios, pueda ser una realidad en nuestra vida. Y que realmente podamos ser protagonistas del último mensaje. Y no estemos más aquí. Por eso mi anhelo, como decía el tema, es muchos de los que hoy aún viven no van a morir jamás. Esa esperanza nos debe llevar a golpear casa, a hablar de que Cristo pronto regresará. Dios los bendiga
y lo fortalezca y lo anime. Ustedes tienen una misión aquí, nosotros la tenemos en José Cepaz, cada uno en su territorio, cada uno llevando el mensaje. Cuando el Señor venga, habrá una sola iglesia. Ahí estaremos todos congregados y podemos contar las experiencias que hemos pasado aquí en la proclamación del mensaje. ¿Saben? En el cielo, y con esto finalizo, si Dios nos da la gracia de poder ser fiel hasta el fin y estar en el reino que Él nos ha prometido, muchas cosas que hemos hecho aquí ni nos vamos a acordar. Yo como carpintero he hecho muchos púlpitos en las iglesias. Me han pedido hacer púlpitos. O sea, en José Cepaz todos los púlpitos de las 11 iglesias los hice. Así que van a José Cepaz, el púlpito ese lo hice yo. Pero en el cielo no me voy a acordar de los púlpitos que hice. O no me voy a acordar de los bancos que pude haber hecho. No me voy a acordar de eso. Lo que me va a hacer recordar algo de esta tierra es ver a una persona que está allí porque lo fui a visitar. Eso me va a hacer recordar la maravillosa obra que el Señor me ha permitido hacer. Ojalá que también pueda ser nuestra experiencia. Dios los bendiga, hermano.